Buenas tardes, profesor Prieto, y bienvenido a la presentación de la unidad didáctica como parte final de esta memoria. Esta va a consistir en la primera parte de introducción, una segunda parte de justificación, una tercera parte en la que comentaremos el contexto del aula y la clase donde se iba a llevar a cabo el estudio de la unidad didáctica. Siguiendo finalmente con la planificación de la secuencia, que está dividida en 8 sesiones, que iremos viendo un poquito, el sistema de evaluación con el que se procederá y luego ya la última parte, que son referencias y los anexos, donde allí encontrarán todas las actividades, pruebas y recursos que se van a utilizar en esta unidad. Esta unidad se centra en el periodo de entreguerras para la asignatura de Geografía e Historia de cuarto de la ESO en el Instituto Mariano Vaquero Goyanes. La elección de esta temática fue a consulta con el tutor del centro según la programación que tenía para las fechas que iban a ser de después de Semana Santa. Lamentablemente, por la situación en la que estamos, no se pudo llevar a cabo, pero bueno, aquí dejamos el modelo. Asimismo, las competencias históricas que se van a trabajar fundamentalmente son el análisis de fuentes, la explicación causal, la identificación de elementos de cambio y permanencia, así como se va a trabajar un poquito en el desarrollo de otras como el significado histórico, la dimensión ética y la perspectiva histórica. Todo ello a través de metodologías activas de trabajo y de unas clases fundamentadas en la estrategia interrogativa en consonancia con la estrategia expositiva que permita un mayor desempeño y actividad del alumnado. Asimismo, el sistema de evaluación, que creo que es el más adecuado a este grupo de alumnos, consiste en 3 fases: una inicial, de la que partir, una de desarrollo y una final. El campo de estudio de la unidad didáctica es el periodo de entreguerras. Este periodo de entreguerras se sitúa entre el final de la Primera Guerra Mundial y el inicio de la Segunda. Una época de posguerra, una época de inestabilidad, una época de violencia política, una época convulsa, marcada por la Revolución Rusa y la lucha de clases, una época de excombatientes y de futuros combatientes. Asimismo, he querido hacer un guiño a la comunidad de origen extranjero del grupo, así que tocaremos un poco la situación en esta época en el Magreb y en América Latina y el Caribe. Además, no hay verdadero aprendizaje de la historia sin el desarrollo de las habilidades de conocimiento histórico. Por ello, tanto actividades como el trabajo diario de las sesiones, todo lo que se vaya a ir desarrollando va a ir enfocado al desarrollo de estas habilidades. Evolutivamente hablando, este grupo ya se encuentra en el estadio piagetano de las operaciones formales, con lo cual tienen desarrollado el pensamiento hipotético deductivo, más o menos, están ahí, con lo cual ya podemos trabajar con ellos actividades que requieran unos procesos cognitivos superiores. O sea, memorizar y ya no. O sea, yo no entiendo la educación si no hay comprensión, si no hay pensamiento. La comprensión y el aprendizaje, si no, no hay nada. Metodología. He programado 8 sesiones en las que va a haber unas sesiones de desarrollo de los contenidos, otras van a ser más enfocadas a actividades. Estas de desarrollo van a ser con una participación muy activa del alumnado mediante preguntas que le hagan primero entrar en perspectiva y después encontrar las causas de estos elementos de la historia que van a ver en la unidad. Las actividades van a ir muy enfocadas a cumplir los 4 estándares de aprendizaje que marca el currículo que vamos a ver en otros apartados. Por último, en cuanto a la diversidad, va a haber mucha colaboración interpares, en el sentido de que se va a ver tiempo para trabajar individualmente y va a haber tiempo para ver las ideas de los otros compañeros, poder asimilarlas y poder en una evaluación final incorporarlas a nuestro conocimiento. En cuanto a la legislación que establece el marco para el diseño de la unidad didáctica, bebemos del Decreto Autonómico 220-2015, que establece el currículo
de educación secundaria obligatoria en la comunidad autónoma de la región de Murcia. Este bebe a su vez del Real Decreto Nacional 1105-2014 realizado por el gobierno, tal como establece la Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa. Como tercer nivel de concreción curricular, establecemos unos objetivos que en primer lugar es la comprensión de unos conceptos claves que se van a ver en la unidad, unos conocimientos de primer orden, pero no que queden conocimientos, sino conocimiento, análisis y comprensión de causas de la Primera Guerra Mundial, la Revolución Rusa, la lucha por el sufragio femenino, la relación pasado con el presente, el nacimiento de los fascismos en Europa y la génesis de la Unión Soviética y el desarrollo de la idea del socialismo en un solo país. En cuanto a las competencias, que viene declarado también en las sesiones, va a haber diferentes actividades para trabajar las 7 competencias curriculares. La competencia lingüística a nivel tanto productivo como receptivo. Competencia científica, dado que la pregunta va a tener un papel clave. La pregunta es la base del conocimiento científico. Competencia digital, van a tener la oportunidad de hacer algún trabajo que les lleve a, digamos, trabajar con el procesador de texto. En cuanto a aprender, el fomento de la motivación por el aprendizaje. Competencias sociales y cívicas, clave. O sea, va a haber un nivel de alfabetización política, de comprensión del mundo presente, de la multiculturalidad. En cuanto al sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor, va a haber un desarrollo de actividades para el desarrollo del pensamiento creativo. Y en cuanto a conciencia y expresiones culturales, bueno, van a poder abordar diferentes elementos de literatura, cine de la época, que van a conocer. En cuanto a la relación entre los contenidos, los criterios de evaluación y los estándares de aprendizaje del currículum, se podría hacer una crítica al existente en cuanto que hay cosas que no concuerdan o cosas deficitarias entre unos elementos y otros para comprenderlo, pero bueno, nos tenemos que adaptar a lo que hay. Hay un desarrollo de lo que ya viene, que se centra en la Alemania nazi, el fascismo italiano, vamos a ver sus génesis y auge, el crash del 29 y la Gran Depresión, pero no podemos olvidar para entender el periodo otros elementos como son la Unión Soviética, la situación de colonialismo o neocolonialismo que se produce tanto en América Latina y el Magreb. Podemos citar la gripe española en la situación en la que estamos, la situación del mundo del AMPA también en Estados Unidos, o la lucha por los derechos de la mujer, que es un estándar de aprendizaje que no viene reflejado en contenido. De todos los elementos del currículum, los que si alguno ha marcado especialmente el desarrollo y diseño de la unidad es los estándares de aprendizaje evaluables, por tanto que son aquellos los que nos exigen aquello que se va a evaluar de los alumnos. Por tanto, tenemos análisis e interpretación de fuentes de diversa procedencia, la relación entre el pasado y el presente, la valoración de la lucha por los derechos de la mujer y que sean capaces de explicar los factores que llevaron al auge de los fascismos en Europa. En cuanto al grupo para el diseño de la unidad, son 14 alumnos, el cuarto de la ESOC, 3 chicas, 11 chicos, 4 de ellos son inmigrantes de segunda generación, un chico marroquí, una chica peruana, 2 chicos dominicanos. Por regla general, en clase han manifestado que no quieren seguir estudiando. Son un grupo con un nivel en el examen bastante más bien bajo. Hay un chaval que saca notable, algunos que rozan el 5, pero más de la mitad son suspensos. No tanto en actividades de clase y en participación, pues mejoran algo. Digamos que justifica la iniciativa por darles un sistema de evaluación en el que más centrado en el trabajo diario y en el que el examen final pierda importancia, para ver si así responden de mejor manera. La primera sesión consiste en una primera parte de media hora en la que se va a hacer una pequeña evaluación inicial a nivel sobre todo competencial y va a tratar algunos contenidos de la Primera Guerra Mundial, la Revolución Rusa, la que tienen en las 2 primeras pruebas diferentes niveles de dificultad
una tercera prueba de mayor desarrollo y una cuarta prueba, digamos, de menor exigencia. Posteriormente se presentará la unidad con su calendario, sus contenidos y su sistema de ponderación y de evaluación. Y una tercera parte consiste en el envío de una actividad esencial para el desarrollo del tema, en el que tendrán que leer el tema completo del libro de texto y realizar un esquema cronológico, una tabla en la que incorporen los diferentes países que trata la unidad, así como los años en los que trata. Con lo cual, todo lo que esté referenciado cronológicamente debe ir ubicado en esa tabla y con ello, a un simple golpe de vista, puedan tener una visión de todo el tema desde el inicio. En la siguiente sesión ya vamos a entrar en materia. Una vez que ya han ido haciendo el trabajo del esquema anterior y han visto el tema entero, podemos empezar a discutir en clase. Y vamos a abordar el periodo comprendido entre 1919 y 1924. Un periodo sobre todo caracterizado por la violencia política revolucionaria y contrarrevolucionaria. Con ello vamos a tratar todos los temas que recoge la unidad, pero en ese periodo de tiempo y en una síntesis general con una visión a vista de pájaro. Todo ello en función de preguntas que se le hacen al alumnado para que se intente meter en la piel de los personajes de la época e intente pensar cuál sería la respuesta lógica que vendría en determinados momentos. En esa visión del contexto también vamos a incluir imágenes, así como fragmentos de determinadas películas de la época para que también vean y comparen cuál es la situación tanto artística como sociológica en Alemania como en Estados Unidos. El correcto desempeño en este tipo de clases se valora con medio punto de la nota final. Asimismo, una siguiente tarea se va a enviar para casa, es una tarea individual y es voluntaria para el desarrollo a lo largo de la unidad didáctica. Consiste en la visualización de una película, es un biopic sobre Hitler y cómo llega al poder, y tras esto van a hacer un comentario en el que se le van a dar ciertas pautas, y eso, al ser una película larga y al ser voluntario, su correcto desempeño se va a premiar con hasta 2 puntos. En la tercera sesión ya podemos abordar el análisis de fuentes históricas. Para ello tuve la maliciosa idea de ofrecerles un texto de León Trotsky y otro de Joseph Stalin para tratar acontecimientos que sucedieron a la muerte de Lenin y las disputas dentro del Partido Comunista de la Unión Soviética. Junto a los textos van a tener un cuestionario con preguntas con diferentes niveles de dificultad en el que podrán trabajar en el análisis de texto. Las diferentes actividades realizadas se recogerán y en función de su valor podrán adquirir hasta un punto para la nota final. En la cuarta sesión, el estándar trabajado será el de discusión de la lucha por el sufragio femenino. Para ello se procederá a la lectura conjunta de 3 manifiestos fundamentales en la evolución de la lucha por el sufragio femenino desde finales del siglo XVIII hasta principios del siglo XX. Después se repartirá un texto individual a cada uno de distintos fragmentos de obras fundamentales para que las lean, las analicen, aporten en un análisis conjunto en el que se discutirá las ideas principales de las lecturas. Entre todos elaboraremos un mapa conceptual en la pizarra sobre la situación de la mujer, las causas y las consecuencias de la consecución del sufragio para las mujeres. Por esta realización de la actividad se premiará con 1,5 puntos de la nota. La quinta sesión, como en la segunda, seguirá el mismo sistema de desarrollo de los contenidos, esta vez del periodo de 1925 a 1929, un periodo de bonanza económica que finalizará con el crash del 29. El buen desempeño en esta tarea equivaldrá a 0,5 puntos. En esta sexta sesión tercera de desarrollo se procederá a comentar los contenidos de los años 30, la Gran Depresión,
y el ascenso del nazismo en Alemania. El buen desempeño será medio punto. Séptima sesión, que contribuye al estándar de aprendizaje de la relación pasado-presente, consiste en que hagan un listado con cambios, permanencias o diferencias, similitudes que ven entre esta época y la época estudiada. Posteriormente realizarán un ensayo en el que desarrollen las ideas que vean más importantes de la unidad en relación al presente. Luego será una puesta en común para que todos los compañeros compartan sus puntos de vista de cara a realizarlo en la siguiente sesión, que es el examen. La actividad realizada en clase o terminada en casa puede ser calificada con 1,5 puntos. La última sesión, la del examen final, consiste en una prueba con distintos niveles de dificultad en las que se ponga la guinda final a los estándares de aprendizaje de análisis de texto, de causas del auge de los fascismos y de la relación presente-pasado. Realmente este se califica con los últimos 2,5 puntos de la unidad. Por último, sintetizaremos el sistema de evaluación, que ha quedado en una primera fase que sirve de evaluación para el conocimiento del profesor, una segunda fase que es la de desarrollo con las actividades que proporciona 7,5 puntos de la nota, y una tercera fase del examen con 2,5 puntos, además de la actividad que se puede desarrollar en casa de refuerzo y ampliación, que te otorga hasta 2 puntos para subir nota. Muchas gracias por su atención y feliz verano.